Bienvenidas, bienvenidos a este programa, Un Cruce a la Izquierda por aquí, todos los lunes a mediodía, 2:30 por Infocifra. Y como prometimos la semana pasada, seguimos con Magaldi Telles, intelectual venezolana, profesora universitaria, maestra mía que me enseñó mucho. Las cosas buenas que sé, Rigoberto y Magaldi. Las cosas malas, el Catire Javier. Y llueve, como diría el poeta Machado, llueve y llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los techos medio deshojados, sobre los cardos tejados, sobre los campos llueve. Y llueve, y ese ruido de fondo que ustedes están oyendo es la lluvia que nos acompaña, porque estamos aquí en un espacio como una plaza al aire libre, y de repente pasa una moto, pasa un carro, pero no importa, esos son los ruidos de la calle. Augusto César Sandino decía que hay que ponerle el oído al pavimento, el oído a la tierra para escuchar los ruidos, ¿no? Las voces. Y esos ruidos también son parte de este programa. Vamos a comenzar con Magaldi y a ver fuego, Catire, porque tú dejaste unas preguntas al aire en el programa pasado que fue muy interesante y muy apasionante, y tú tenías la palabra cuando corté abruptamente, porque el tiempo, ustedes saben, de televisión, de medios, es muy breve, de modo pues que tienes la palabra. Y recuerda un poco, Juan, que estábamos hablando de la irreverencia del debate, ¿no? Esta cuestión de Simón Rodríguez, Rigoberto Lanz y el debate irreverente. Hoy vamos a tratar de abrir con Rodríguez y de cerrar un poco con ambos, con Rodríguez y Rigoberto Lanz. Y la pregunta iba dirigida a Magaldi un poco a este tema de las tres raíces, ¿no? El proceso bolivariano no solamente comenzó como un acontecimiento político, sino también como una propuesta programática de lo que algunos autores llaman de reoriginalizar la experiencia histórica y cultural. Y mucha gente se burlaba de eso de las tres raíces, ¿no? Decían que eso era como un arcaísmo ideológico, tratando un poco de contrastarlo con la otra corriente modernizadora tecnocrática que estaba en boga en aquellos momentos, que era el neoliberalismo. Entonces volvamos a Rodríguez un poco y ver un poco estas influencias. ¿Por qué Rodríguez no es un ilustrado convencional? Bueno, yo creo que para su época, yo creo que a Rodríguez se le puede leer, estamos haciendo una interpretación también, Claro. y se le puede interpretar fundamentalmente por lo que decía Julio Ramos del pensamiento literario en América Latina, que era una especie de híbrido. O sea, hay una hibridez interesante, y en esa hibridez es que radica la fecundidad. Yo creo en ese sentido que se puede leer a Rodríguez. No estoy diciendo que esa es la verdad de Rodríguez. O la última lectura. O la última lectura, la verdadera, no. Estoy dando una interpretación en la que conjugo no solo lo que él escribió, sino también lo que han dicho otros. Ahí me distancio también de otras interpretaciones, pero también de lo que han escrito pensadores que no son propiamente en el campo de la pedagogía o de la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa hibridez es lo que le da fecundidad a la obra de Rodríguez. Si uno puede decir que fue ilustrado, sobre todo por la influencia de la ilustración española, es más bien en su primer escrito, el escrito de juventud, es sobre las reflexiones sobre la escuela de primeras letras y las propuestas que él hizo allí y todo. Allí sí se puede ver una clara impronta de la ilustración, de ilustrados más que ilustración española, de ilustrados españoles, que es algo distinto. Hay analistas, o sea, estudiosos del pensamiento histórico que dicen que en España propiamente no se puede hablar de ilustración española, sino de ilustrado, dentro de los cuales, digamos, habían pocos que se destacaban por una radicalidad, por una cuestión de cambios radicales. Lo demás, la mayoría, apostaba fundamentalmente a mejorar las cosas, o sea, para que hubiese más progreso, pero no se metían con el tema
ni lo antimonárquico, ni con el tema de la igualdad para todos. Ni la Inquisición, me imagino, ni la religión. Ni la religión, no se metían con nada de eso. Hubo sí, uno o dos que lo hicieron. Y uno de ellos, no recuerdo ahorita el nombre, pero que le fue bastante mal, que fue de los que estaban aquí, que fue el que introdujo en la universidad varios temas que cuestionaban la iglesia y estas cosas, no me acuerdo. Pero lo interesante de Rodríguez es que para ese momento, por ejemplo, sí es verdad, hace unos cuestionamientos por el funcionamiento de la Escuela de Primeras Letras, hace algunas consideraciones críticas sobre el tema de la igualdad, pero eso no se tradujo en la propuesta. La propuesta fue fundamentalmente para mejorar la escuela, para mejorar la organización de la escuela y el funcionamiento, para que esa Escuela de Primeras Letras fuera el pilar para ir formando, no republicanos, sino mejores fundando mejor, como para que ayudara también al progreso de las nacientes repúblicas. La radicalidad de Rodríguez arranca en Sociedad Americana, es decir, su primera obra al retorno de Europa. Pero esto, desde luego, tiene que ver con, digamos, su vida-viaje, su errancia, que fue una errancia de vida, de lectura, de aprendizaje, de enseñanza, y donde, se estima pues que además el aprendizaje de otras lenguas, de otros idiomas, le permitió leer a todo pero además no solo leer, fue un observador de lo que ocurría, y eso es lo que le hace decir también muchas cosas, tejiéndolas con determinado modo, con otro modo de pensarlas. Entonces, digamos que en este sentido, si hablamos valga la redundancia, si hablamos en estricto sentido, mi lectura en este sentido es que, digamos, no se puede hablar de que haya sido un ilustrado. Es decir, ¿por qué? Porque los ilustrados apuntaban fundamentalmente a la formación de letrados, o sea, de una élite intelectual. Una élite intelectual que sería la que regaría esas luces a los demás. Eso no lo hace él en su primera obra, lo empieza a hacer, hace otra cosa, es decir, por eso hay una ruptura, no hay una línea continua a partir de Sociedad Americana. Yo creo que allí hay ese híbrido, y ese híbrido es lo que le permite a él que tome categorías, vamos a llamarlas así, categorías ilustradas, pero hace una especie de construcción, lo que llamamos hoy de construcción de esas categorías. Hace un desmontaje, las resignifica en función de qué, en función de analizar el estado de cosas, el predominante estado de las cosas, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. La crítica que hace él es de verdad muy aguda, y mezclándola mucho con las ironías, y esa crítica apunta, digamos, a una torsión, vamos a llamarlo así, de la propia ilustración. Fíjate que yo, revisando un poquito, yo de verdad con Rodríguez no soy especialista pero yo escuché en alguna ocasión que me llamó mucho la atención que Rodríguez hace una crítica a la economía del momento y a ese espíritu de la avidez, de la codicia, y planteaba que era muy improbable que Weber después llamaría el afán de lucro. Eso de la ética del capitalismo. En Rodríguez hay una crítica a esa ética de la acumulación por la acumulación misma, del enriquecimiento, de la avidez, de la codicia, del agiotismo. Es decir, que hay como fundar repúblicas es mucho más que el hecho económico que se contempla generalmente como hecho básico de la ética del capitalismo. Es así, totalmente. Es decir, es más, él habla de la codicia como la enfermedad, la sed de riqueza, dice.
como la enfermedad del siglo. Y a partir de allí va desmontando eso con el tema del comercio, fundamentalmente del comercio. Por eso, Pues, la crítica al mercado. Al mercado. Por eso él incluso luego más tarde toda su propuesta que hace con respecto al tema de la producción, pero haciendo propietarios a los colonos, o sea, colonizar con la gente nuestra. Y era, bueno, darle las tierras. Una vez que eso estuviera produciendo, pagaban impuestos, o sea, pagaban al erario público, pero era la conformación, una especie de comuna en ese sentido. Tenían libertad para organizarse ellos, es decir, sobre ellos no había una reglamentación, una imposición. Había una reglamentación, pero que él propuso, incluso, pues propone leyes, pues, o sea, propone cuestiones desde el punto de vista para los gobiernos. Y es muy interesante porque incluso ahí hay, de cierta manera, la idea de organización de comunas. Incluso teniendo el que no quisiera producir, entrar en la producción y montar su propio. Él hablaba de campesinos, de artesanos, a los que se les ayudaría a montar sus propias industrias de artesanía, y establece, dice, bueno, milicianos. Los milicianos serían de aquellos quienes no quisieran entrar ni a la artesanía ni en producción, entrarían a cuidar la frontera. Pero Lautaro llega a tener una propuesta similar a la de Rodríguez, y es interesante cómo siempre en América Latina ese pensamiento ha sido recurrente en distintos pensadores. Hace rato hablábamos también del argentino, de Sarmiento, ¿no? Como en Sarmiento hay algunos momentos también donde se entronca con lo que podrían ser las ideas de Rodríguez. Vamos a seguir aquí hablando de este tema y muchos otros como Magaldi Telles en este cruce a la izquierda, pero como ustedes saben, estamos en Venezuela, está en el tercer mundo, y la justificación, la crisis, bla bla bla, y como estamos en la avenida principal del cementerio, se nos acaba de ir la luz, de manera que si ustedes ven al principio un pequeño saltico de luz allí, aunque la cámara que tenemos maravillosa está hecha en otro planeta y nos compensa los saltos de luz, pero este también es un programa urgente, es un programa imperfecto, es un programa para las ideas, ¿no? Tiene su estética, por supuesto que hay que cuidar, que es un ingrediente fundamental, pero lo importante es lo que vamos desarrollando aquí desde el punto de vista del devenir, del discurso que se va a contar. Vamos a volver ahorita mismo, aquí, cruce a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud
a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos, cruce a la izquierda. Catire, quedaron unas preguntas en el aire que tú tenías para la profesora Magaldi. Sí, Magaldi estaba hablando de, precisamente, Juan, de la importancia de la crítica de Simón Rodríguez a ese pensamiento economicista que marca un poco el marco de la ética del capitalismo. Y que le abre las puertas en América Latina a la entrada y el empuje de ese pensamiento y de esa acción, esa sí, pero construcción básicamente cultural. la problemática es que no solo con economía se construyen repúblicas. Hay un tejido comunitario, político, cultural que requiere de mucho más que la avidez de riqueza, como planteaba Rodríguez. Sí. Entonces queremos destacar ese aspecto del pensamiento de Sí, esa crítica, incluso justamente lo llamaba eso como traficomanía, la llamó, porque era sobre todo la economía comercial. Pero eso tenía que ver también, esa crítica, con el hecho de la especie de neocolonización que también él advirtió que se estaba implantando, ¿no? Con sociedades europeas no españolas, porque las españolas salieron del mapa como tal, ¿no? Del circuito. Y sobre todo con Inglaterra y Francia, ¿no? También hace una crítica al modelo norteamericano, pero en este caso de la economía, sobre todo con el comercio, él dice, bueno, ¿qué vamos a comerciar? O sea, el comercio es la materia prima, se lleva nuestra materia prima y nosotros, o sea, ¿qué queda allí para...? Es eso, con eso no se construye república. Pero además hay otra faceta muy interesante, porque él decía, bueno, se argumenta que también podemos traer ideas. Y él dice, ¿cómo se van a comerciar ideas? O sea, ¿qué va a hacer eso? Sino impedir que haya emancipación mental. ¿Por qué? Porque la neocolonización también traía ideas, no solo ideas, sino también hábitos, costumbres neocoloniales. Y son unos ejemplos irónicos que pone. Por ejemplo, al muchacho que mandaban para Europa y venía con los crespitos hechos y a decirle a la mamá en palabras en francés que él las copia allí muy comiquísimo en las conversaciones. Y las señoras muy orgullosas de que sus hijos vinieran hablando francés, ¿no? Entonces, el tema también, digamos, de las costumbres, pero además la incidencia en la imposibilidad de construir lo común. Esas prácticas comerciales y esos efectos, vamos a llamarlo así, lo que diríamos hoy efectos en las subjetividades. O sea, imposible forjar república en esas condiciones. Tú sabes que Néstor García Canclini tiene un escrito sobre consumidores y ciudadanos, ¿no? Y esto lo vamos a conectar un poco con este debate de Rigoberto, la posmodernidad y las culturas híbridas. Y también García Canclini es de la tesis que una preeminencia de los dispositivos más mediáticos vinculados a las corrientes neoliberales iba a producir más consumidores, subjetividades de consumo, que ciudadanos que reclamaran derechos y libertades. Entonces, Juan, también puedes decirnos algo. Sí, por supuesto, porque es que hay una transfiguración de la subjetividad y, por supuesto, de la producción de sujetos. Y el nuevo sujeto, que diría Sertori, es el Homo Videns, el que vive para ver, reproducir su imagen y consumir, más allá del proyecto republicano. Es decir, la república cede el paso a una nueva formación social de la democracia de los procedimientos, la democracia virtual de los efectos, donde ya la democracia no es el acontecimiento cotidiano, sino simplemente un ritual de ratificación y renovación del poder.
Ese es producto del quiebre del proyecto republicano de la modernidad. Y creo que ya Simón Rodríguez, que no conoció la mediática y no conoció la industrialización como la conocemos ahora, pero tenía un pensamiento elástico que le permitió adelantar en su época lo que era en aquel momento el comienzo, la apertura de esa nueva sociedad y de esa nueva civilización. Sí, ahí hay elementos importantes, bueno, es otros medios, indudable. Pero él, por ejemplo, para él uno de los medios era la religión. Y uno a veces se pregunta si ahora las redes no se han convertido también en una religión. O sea, poco... Por cierto, Magali, disculpa que te interrumpa, pero vale la pena decir que tú has sido una de las estudiosas en Venezuela y una de las críticas de ese modelo de comprensión de los aparatos ideológicos de Estado en la escuela altuseriana y los efectos que después tuvo en el estudio de la comunicación y la mediática. Sí. Entonces, te traía aquí una cita de Rigoberto, y disculpa, de Rigoberto Lamo, que estamos conectando. Sí. Fíjate que Rigoberto, en una de las primeras obras de él, en Dialéctica del Conocimiento, dice lo siguiente: no hay duda de la existencia de una conexión significativa entre el fenómeno de la manipulación tecnomasificadora y la creación de una estructura mental que progresivamente ha ido incapacitando al hombre para pensar. Otro tema de Rodríguez es la emancipación mental. El principio básico de la ideología con que opera la industria cultural es: permítame pensar por usted. Este esquema no actúa sin consecuencias. En efecto, de lo que se trata es de crear una filosofía del vacío, es decir, hacer de la estupidez un encanto. El hombre ideal de la sociedad moderna es aquel que tenga el cerebro vacío, o lo que es lo mismo, lleno de estereotipos, clichés y necedades. Sí, estereotipos funcionales. Y lo que llamaba Rigoberto, Rigoberto hablaba de la mentalización, sí, sí, que es una manera operativa de funcionamiento más allá del pensamiento. Claro, este fragmento que tú citas de Rigoberto condensa lo que es la condición epocal desde esa perspectiva. De ahí surge para nosotros también la necesidad de pensar también con base en esa configuración magmática con el tema de las nuevas tecnologías. Pero yo quisiera en este sentido volver a Rodríguez, porque ciertamente en sus tiempos y con otras palabras y relacionado con otras circunstancias, también plantea algo similar. Porque él, por ejemplo, la crítica que hace a lo que él llama los publicistas, tienen que ver con eso. Es decir, un poco ese vaciamiento, pero también con la escuela, con los colegios y la escuela. Es decir, los dispositivos fundamentales del momento. Los dispositivos fundamentales eran la escuela, la universidad y la prensa. Entonces, él hace un cuestionamiento radical a esos dispositivos. ¿Por qué? Porque precisamente, uno, no enseñan a pensar. Dos, porque al no enseñar a pensar, no impiden que se pueda comprender que de lo que se trata para crear república, y lo que él está proponiendo es para empezar a crear república, es de que la gente aprenda a vivir en sociedad. Y es lo que estos dispositivos impedían, pues. Y mucho más en sociedad republicana, pues la sociedad no es suma de individuos, es relaciones. Además, tal como él lo trata, aunque no habla de la palabra, no tiene poner la palabra, la dinámica sí lo pone, pero son relaciones dinámicas y complejas. O sea, él no habla de la complejidad, pero la muestra en sus análisis. Si nosotros tomamos el caso de cómo condensa maravillosamente aquí Rigoberto este mapa, pues, de la relación entre dispositivos y el tema de la anulación del
del pensamiento, vamos a decir que incluso ni siquiera, o sea, lo que se obstaculizó en este sentido en la modernidad fue pensar otras cosas de las que se pensaba. Pero este mapa que traza aquí Rigoberto es más bien es cómo se configura la estupidez. Y la estupidez no es otra cosa que el no pensamiento. Es una cosa que muestra los análisis también de Deleuze. Es muy importante, es decir, estamos en una sociedad donde los dispositivos están configurando sujetos estúpidos. Es decir, sujetos, o sea, que no piensan. O sea, el hecho incluso de que nosotros veamos, nos metemos en algo, incluso con un planteamiento corto, pero muy interesante, ¿qué responde la gente? Me gusta, no me gusta. O sea, con eso ya ahí se está fijando la agenda para impedir el debate y para impedir que se supone pensar, ¿no? Entonces, lo de García Canclini, que ciertamente, es decir, además que no es solamente el tema de consumir objetos, que Canclini también lo plantea, se trata también de consumir deseos. Es decir, incluso hay una cosa muy interesante que también lo trabaja Baudrillard. Se produce primero el consumo que El deseo. que la mercancía, digamos, en el sentido también de deseo, que lo material y que los deseos. Bueno, primero se produce el consumo, es así decir, es, Magali, primero forman sujetos consumidores. Has introducido muchísimos conceptos interesantes. Vamos a ver, Javier, si nos da tiempo de desgranar algunos. Como le digo, se nos fue la luz. Estamos grabando con batería, pero tenemos que terminar este programa porque es muy importante y bien interesante lo que estamos desarrollando aquí en este cruce de la izquierda. Ya venimos. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria, con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil, la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Magaldi, como decíamos en el negro anterior, ha introducido varios conceptos interesantes y varios autores. El concepto de magma, de Eugene Bolívar, Diego creo que es Bolívar, que habla del magma como el sustrato material de la materia prima de una sociedad, y también incorporaba el concepto deleuziano del mapa, ¿no? Cartografía. El plano, el plano de superficie de cualquier composición social y también de cualquier teoría. Y Rigoberto nos habla aquí en este libro que se llama Cuando todo se derrumba. No es cuando todo se va a derrumba, es cuando todo se derrumba. Nos habla de cómo el pragmatismo de la modernidad ha sustituido el método por la metodología.
Y uno ve muchas tesis de grado y libros y de autores que trabajan en la metodología, la forma de que esté bien escrita la cita, de que esté en su posición, de que el párrafo esté bien construido, de que tenga su índice, de que tenga un abstract, de que tenga, tú sabes, ¿no? Pero el mapa, el trazo, el diagrama, como dijera de una concepción, de una epistemología no está presente. Yo creo que en Rodríguez hay ese mapa, ¿no? ¿Tú qué crees, Magali? Toda su obra es ese mapa, pero que se conjuga con la crítica y la propuesta. Es la propuesta para las sociedades de entonces. Yo creo que esto es importante porque también Rigoberto, no hay libro en el que no haga mapa. Y yo creo que los mapas es hacia dónde hay que ir, o sea, a dibujar, como decía Rodríguez, vamos a dibujar mapas. Eso que presenta el fragmento que leyó Javier es precisamente la condensación de un mapa. Y la pregunta, o sea, queda para muchas preguntas. Yo me haría ahorita, por ejemplo, se me ocurre, y recurriendo a mis conversaciones con Rigoberto, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer diferente? Sabiendo que tenemos nuevos dispositivos y que sabiendo que el dispositivo escolar sigue, continúa, pero no tiene el mismo predominio en la configuración de subjetividades, o sea, en los dispositivos educativos, ni siquiera el universitario. Ahí hemos olvidado incluso el tema del forjamiento de nuevas subjetividades. De nuevas subjetividades para el tipo de sociedad que queremos. De eso no hablamos. Entonces, aquí lo importante es, Rigoberto, por ejemplo, decía, cuando él escuchaba, comenzando luego de la Constitución, de la aprobación de la Constitución, y comenzando, que fue bastante difícil ese comienzo también para Hugo Chávez, o sea, muy difícil en la situación también económica en la que se encontró. Y yo recuerdo que cuando había gente que hacía las críticas, o sea, lo que solemos entender por crítica, que es hablar mal del otro, o sea, denigrar, o de situaciones, o esto no sirve, esto me ahoga, esto me asfixia. La crítica por el chisme. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso no es crítica, eso es denigración, así hay que llamarlo, y punto. Entonces, yo creo que ahí, Rigoberto, ¿qué decía? Cuando le venían con el, yo Rigoberto, qué bueno. ¿Sabes cómo se ponía el Lo que hay que, en estos momentos, es saber escuchar los ruidos de fondo. Yo creo que esas palabras siguen siendo muy sabias. Escuchar los ruidos de fondo. Porque nosotros, con el tema de la visibilidad, o de la visiónica, más que de la visibilidad, que ya no estamos en el panóptico, sino en la visiónica, como analizaba otro autor, Paul Virilio, creo que es importantísimo. ¿Saben qué? Recuperar la escucha. Porque ni siquiera nos escuchamos. Y si no nos escuchamos, como decía Rodríguez, no nos entreayudamos. Y construir lo común significa que nos entreayudemos en vez de destruirnos. Era una máxima de él, pero no es un fin. Ahora creen que entreayudarse es un fin. No, el maestro Rodríguez lo dijo claramente, esto no es un fin. Se trata de entreayudarse para construir república. La gente ahora confunde la ayuda, la solidaridad, que es el pilar de la relación, la interacción social, con el cuánto hay para eso, de que si te ayudo, ¿cómo quedo yo ahí? Claro. Hay un conjunto de lugares comunes en ese sentido. Sí, hemos entrado en una lamentable etapa de darwinismo social, que está
Un neodarwinismo, lo que es. completamente articulado al neoliberalismo. Sí. Michael Lowell tiene un escrito, por cierto, publicado en la revista Relea, que Rigoberto motorizaba, que se llama La afinidad electiva, que es un concepto de Max Weber, entre el darwinismo social y el neoliberalismo, y desarrolla esta idea de manera magistral, como también lo viene desarrollando en Magaldi acá. Y en estas lecciones a mí la síntesis que me queda, Juan, que para este cruce a la izquierda hay que resignificar y revalorizar la idea republicana, la idea de bien común, la idea del pensamiento crítico y creativo, la idea del entreayudarse, de la solidaridad, La idea de ensayos. la idea de ensayo y la idea de conjugar libertad con igualdad, que no se pueden separar, como ciertos socialismos burocráticos y vulgares lo hicieron lamentablemente, y que hay que construir sentidos, nuevos sentidos comunes, a partir de la idea de aprender a pensar, aprender a razonar. Y aprender a vivir, Diría Derrida, porque que involucra aprender el a sentir. vivir y cómo se aprende, Ribón quién Rodríguez enseña. hablaba eso, de pensar y sentir, un sentipensar, vamos a llamarlo de esa manera. Y eso me lleva, disculpa, ahora que te dices esto, de una idea gramsciana también, de la diferenciación entre el sentido común y el buen sentido, como del sentido vamos a la comprensión, de la comprensión a la construcción de conceptos y categorías para entender el mundo de una manera crítica y poder, con la praxis, transformarlo, que es lo que cuesta. Es impresionante, eso lo decía casi en las mismas palabras y en el mismo orden Rodríguez. No se conocieron en épocas distintas. En épocas distintas, pero es eso, el pensador como pensador y la realidad con la que está contrastando su propio pensamiento. Rigoberto era un sentipensante. Rigoberto no decía nada sin sentirlo. Conjugaba sentir y pensar. La acción, el sentimiento y la palabra. La palabra, sí. La palabra empeñada. La ¿no? palabra empeñada, es que eso lo hemos olvidado. Yo la última palabra empeñada que escuché digamos, de los líderes nuestros fue la de Chávez. La palabra empeñada cuando se dio el por ahora, pues. Y el carácter antiimperialista. Y el carácter antiimperialista y esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo me preguntaría en este sentido, oye, ¿qué hacer? Yo creo que es importantísimo, porque el qué hacer no es el pragmatismo ramplón que se está dando. Es un pragmatismo que hace mucho daño a la construcción de una nueva sociedad. Por cierto, Magaldi, hablando de pragmatismo, me hiciste recordar este texto de Rigoberto que se llama El discurso político de la posmodernidad, que hay toda una crítica, que después vamos a profundizar, una crítica a la idea del pensamiento político como ingeniería política. Sí. Y no como modificación de los registros cognitivos, afectivos, sensoriales, estéticos, éticos, es decir, como que la política se ha desgajado de una razón sustantiva, liberadora, mucho más profunda, transformadora, y se ha convertido solo en técnica, en neuropolítica, en manipulación de masas, etcétera, etcétera. Vamos a volver con eso ahorita, ya después de este corte, para que los anunciantes puedan también hacernos sus recomendaciones, a continuar aquí en este cruce a la izquierda por Infocifra. Interesante programa. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria, con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio
al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Potimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Potimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Quedó en el aire un comentario que hacía Javier Birdó sobre la posmodernidad y todo el desarrollo que hizo Rigoberto de la posmodernidad, del pensamiento posmoderno y las distintas vertientes del pensamiento posmoderno, porque a uno a veces lo acusan como para descalificarlo. Tú lo que eres es un posmoderno, como que fuera, tú tienes lepra, mira la caspa que te cayó, tú eres posmoderno, ¿no? Como que ser posmoderno fuera una moda o fuera una decisión que uno tomó y no un espíritu de la época y no la caracterización, un término que trata de caracterizar un cambio, una torsión en la línea de fuga del pensamiento moderno y la construcción de la sociedad de la modernidad. Sí, lamentablemente la comprensión de las personas de lo que llamamos posmodernismo y posmodernidad es basada en clichés también, en descalificaciones y no en asumir debates sustantivos. En todo caso, yo lo que quería comentar del trayecto intelectual de Rigoberto y esas conexiones con la enseñanza de Simón Rodríguez es ese devenir desde el marxismo, desde la crítica al marxismo dogma, que fue la herencia fundamental que sedimentó aquí el estalinismo en el continente, es decir, los manuales de la Unión Soviética eran dogmas, pasando por la teoría crítica radical, es decir, cómo la escuela de Frankfurt contribuyó para que Rigoberto también produjera una torsión del pensamiento, y desde el marxismo crítico ya comenzaba un desplazamiento hacia una crítica radical a la teoría heredada, y posteriormente cómo Rigoberto hace una crítica frontal a esa vertiente del posmodernismo neoconservador y asume ya una lectura mucho más libertaria, menos casada con las categorías centrales de la modernidad europea, mucho más vinculada a enfoques, yo los llamo así, contrahegemónicos, pues de crítica radical a la dominación. Y eso también está en Rodríguez, está también en el pensamiento crítico latinoamericano, indoamericano. Y quería que Magaldi nos hiciera como una suerte de cierre de esto, de cómo ve ella el pensamiento liberador, el pensamiento emancipador y su vinculación con política, con la política. ¿Desde dónde pensar la política hoy para transformar? Bueno, yo ahí diría que retomaría, o sea, esas cartografías de Rigoberto hoy. El modo incluso puede venir desde Rodríguez. O sea, es cartografía para propuestas de transformación. Sin cartografía no hay posibilidad. Ahorita nadie quiere análisis crítico, porque ya tenemos mucha crítica, ¿para qué? Hagan. Eso está cruzado fundamentalmente por lo que yo llamaría un pragmatismo ramplón. Es decir, porque ni siquiera se trata del pragmatismo liberal norteamericano, John Dewey, etcétera, etcétera, que bueno, si uno los lee bien, la cosa es seria porque la tesis fundamental es el fin justifica los medios, aunque lo arreglen mucho con el tema, con la cuestión de las libertades y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo diría hacer cartografía. De las cartografías nos han dejado mucho Rigoberto, otros pensadores, incluso cartografías de la década de los 70, de los 70, 80, o sea, con todos los pensadores críticos de la izquierda latinoamericana y venezolana, cómo
cómo articular esas cartografías, qué podemos agregar nosotros, ¿verdad? Para qué hacer. Ahora, en qué hacer, desde luego, porque así como lo hizo Rodríguez, él no planteó su proyecto de qué hacer en el aire. Él lo hizo batiéndose por las realidades mismas. Entonces, yo diría que hoy hay que hacer eso. Y una de las dimensiones de esa realidad, llamémosla, de eso que llamamos realidad, es precisamente el tema más mediático. Es decir, es como si fuese el gran dispositivo que va arropando. O sea que, y ahí sí juega la figura de dispositivo, porque es como lo que va a estar, por lo menos en el sentido de Foucault, que no es el dispositivo, no es el equipo, no es, sino es los mismos diagramas que atraviesan distintos espacios de lo social. Bueno, la más mediatización está atravesando nuestras propias casas, nuestros propios cuerpos, la escuela, la universidad, la política, etc. De hecho, ¿qué está ocurriendo? Ya no hay una política, digamos, en el sentido tradicional, ni siquiera moderno, ni siquiera crítico, moderno crítico, no. Nosotros estamos hablando ahorita, lo que hay es marketing, de un lado y de otro. O sea, hay marketing muy bien hecho para, digamos, trabajar y vender socialismo y para trabajar y vender su opuesto o capitalismo. Eso forma parte de nuestra cartografía. Negarlo es una estupidez, porque si no, no podemos actuar sobre ello, pues. Entonces, yo en este sentido, una de las dimensiones que se trabajaría intensamente es el tema de reapropiarnos y cómo y de qué manera y con qué contenido de ese dispositivo en sus distintas expresiones. Es correcto. No lo podemos, comentábamos aquí, no podemos hacer como como los ludistas, bueno, que su primera acción fue la de destruir las máquinas. Bueno, nosotros si nos da por destruir las laptops, pues no vamos a destruir el dispositivo, que además es inmaterial. Todo el mundo a quemar los celulares. Que es inmaterial, etcétera, ¿no? Entonces, porque es lo inmaterial lo que lo caracteriza. Entonces, pero es más real que lo real. O sea, es hiperreal. Entonces, en este sentido, yo creo que habría que hacer desde distintas instancias, espacios gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, etcétera, hacer de esas redes, hacer de esos espacios que promuevan el ejercicio de pensar. El ejercicio de pensar las distintas cosas que tenemos que pensar, porque tampoco es pensar por pensar, porque a mí me encanta una frase que decía, que escribió Deleuze: más importante que pensar, y eso también está en Rodríguez, es aquello que nos da a pensar. Más importante que pensar es aquello que nos da a pensar. ¿Qué nos da a pensar hoy? Hay un abanico de preguntas casi infinito. Nos da a pensar qué estamos haciendo para construir una nueva república con medios como las redes, si estamos atrapados en la misma lógica del me gusta y no me gusta. Y si estamos atrapados en la misma lógica del marketing y no en rupturas con esas lógicas. Romper esas lógicas significa entonces enseñar a pensar. Como así lo escribió Rodríguez, así lo dijo. Pero enseñar también a vivir en ese vínculo entre pensamiento y vida, que pasa por el sentir y el pensar, ese vínculo entre sentir y pensar. Eso hizo Rigoberto. Y además no solo lo dijo, sino lo hizo. Rigoberto abrió todos los espacios posibles, se pasó abriendo la vida como los abrió Carlos Lanz, su hermano. Se pasó la vida también ensayando
abriendo espacios, los espacios de debate, los espacios de ejercicios de pensamiento, de ese ejercicio de pensamiento vinculado a la crítica y a lo que hemos de hacer diferente. O sea, yo no los veo. A lo mejor, bueno, yo pongo a decir, bueno, en parte soy ciega, pero lo que veo, yo no me había querido meter en ninguna broma de Twitter ni de nada de eso, pero empecé hace poco con la pandemia para ver qué es lo que era lo que pasaba ahí. Miren, es muy preocupante. Yo creo que ahí no llega al 0.1% algo que valga la pena leer. Eso que llamaba Pierre Bourdieu los tópicos, ¿no? El tratamiento superficial. El tratamiento. Emotivo. Estamos manejándonos con las emociones, solo con las emociones. Y manejo de las emociones tumban gobierno. Manejo de las emociones hace que yo mate a otro. Manejo de las emociones hace que ayude a generar más odio. Unidos, que se meten en los asesinatos. Un loco ultraderecha, un blanco. ¿Qué está pasando aquí? Aquí mismo, o sea, hemos visto recientemente en escuelas, ayer o anteayer, un niño en el Zulia, que en la misma escuela lo agarraron para violarlo a sus propios compañeros más grandes. O sea, ¿tiene que ver eso o no con las redes? La cultura del goce, del hedonismo. De la agresividad. De la agresividad, porque ni siquiera el goce, o sea, cuando es un goce destruyendo al otro, el sadismo. O sea, se está instalando eso. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí tenemos que ayudarnos, o sea, aquí tenemos que actuar todos. Aquí tienen que actuar las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. Aquí en estas cosas tienen que participar también espacios como el que ustedes están abriendo aquí. Y se están comenzando, afortunadamente, a abrir también otros espacios. Yo quisiera, por ejemplo, nombrar aquí, porque he estado en espacios, incluso me han mandado después otro, en el caso del Centro Internacional Miranda, que están discutiendo cosas interesantes. Entonces, ¿ves? Y ir conjugando a eso. Y entonces dejemos de ver las cosas, unos blancos ángeles de un lado, el otro puros negros demonios, porque mire, los demonios y los ángeles están en cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene su propio demonio en chiquitico y tiene su propio ángel en chiquitico. César Vallejo, el bien y el mal se han disipado, solo queda el sujeto del acto. Solo queda el sujeto del acto. Pero allí, y les diría, con respecto al Guattari, que dirían con respecto al fascismo, no está solamente en aquel paroxismo del nazismo, sino también están los cuerpos. Cuando yo paso por detrás, cuando paso a alguien que veo pidiendo limosna y rechazo y paso a la otra acera para no mirarlo, es un gesto microfascista. Me das el pretexto, Magaldi, para recordar a Boaventura de Sousa Santos y su concepto de fascismo, social, sí. Y por otro lado, me das el pretexto para recordar a un viejo autor muy olvidado de los estudios de la propaganda, que es Serge Chacotín, que tiene un texto llamado La violación de las multitudes por la propaganda, donde hace un largo análisis del ascenso propaganda como recurso fundamental, la propaganda emocional, sensorial. Ese libro no lo conozco. De la propaganda. Me gustaría. Javier es un viejo topo. Sí, no, chévere. Buenísimo. Ese Chacotín, por suerte tengo una traducción ya en castellano del español, desde el portugués al español, pero Chacotín tiene un largo inciso sobre la propaganda sensorial y emocional y cómo los nazis abusaron de ese recurso para crear precisamente esa psicología de masas tan terrible
que nosotros comenzamos a ver algunos rasgos en espacios, como llama Juan, y perdona que te robe el concepto, espacios institucionales de poder que están en lo que llaman la sociedad civil, y aparecen rasgos de microfascismo en cada uno de ellos. Y hay que advertirlos a tiempo, porque cuando se vuelve eso molecular en algo molar, ya pareciera ser demasiado tarde. Sí. Bueno, Hannah Arendt. Correcto. Y todo lo que mostró ella, que se valió después. La futilidad del mal. Ajá, el tema de la banalidad del mal. Como cuerpo. Sí. Bueno, mira, entonces, vamos a terminar. Llegamos al final de este programa. Queda mucha tela por cortar. Si de nosotros se tratara, seguiríamos ad infinitum. Pero todo tiene su final. Y además se nos fue la luz. Ya ustedes ven sombras, ¿no?, en el programa. De modo pues que agradecemos a Magaldi Telia su comprensión, su agudeza, su inteligencia, su sensibilidad. Y a todo el equipo de producción que trabajó en Hoy se lucieron, ¿verdad? Se lucieron bajo la lluvia, bajo los truenos, bajo la inclemencia del clima. Se pusieron las pilas hoy. Y bueno, menos y mal gracias a ustedes también por permitirme esta tarde. Menos mal que te tenemos. Contigo tenemos a Rigoberto y contigo tenemos a Rodríguez. Nos seguimos viendo aquí en este cruce al Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil, la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.